restauró la antigua religión politeísta, y el arte egipcio una vez más se ritualizó, volviendo de nuevo a sus antiguas formas. Como dijo el predicador, nada nuevo hay bajo el sol. Lo que creemos nuevo, ya fue en los siglos que nos precedieron. Y lo que creemos viejo, nuevo será en los siglos venideros. Las tabletas de Ras Samra. Estas tabletas, pertenecientes a los siglos V y XIV a.C., no son seguidas ni completas, pero representan toda una literatura en una primitiva lengua alfabética cananea, semejante a las formas tempranas de fenicio y hebreo, escritos en los caracteres cuneiformes que se utilizaban en Sumeria-Akkad. Formaban parte del archivo de un templo local de Amarna, a mediados del segundo milenio a.C., y su desciframiento, todavía incompleto, ha revelado que contiene en forma poética una serie de leyendas, mitos y rituales que presentan notables semejanzas con el culto de Tammuz. Se repite en ellas, por ejemplo, las hazañas de un dios del cielo llamado Aleyan, hijo de Baal, y su enemigo Motit, hijo de el señor del mundo subterráneo. Después de un combate con un dragón llamado Yamonar, que finalizó con la victoria de Aleyan, el vencedor parece haber sido instalado en un palacio. Pero el benefactor Aleyan fue asesinado en pleno verano, y su descenso al mundo subterráneo eran símbolos las plantas marchitas, y el suelo agostado durante la estación de la sequía. Su esposa Nat, aparentemente la Istar de esta leyenda, emprendió la búsqueda de su cuerpo. Y cuando encontró a Motit, el adversario, le cogió, le abrió de arriba abajo con una hoz ritual arpe, le aventó, le asó al fuego, le trituró en una muela, esparció su carne sobre los campos, y la dio a comer a los pájaros. Le trató, en fin, como al grano recolectado. Más tarde, Mot fue resucitado y persuadido por la diosa del sol de que se rindiera y reconociera la realeza de Aleyan, con lo cual la tierra recobró su fertilidad. En el estado actual de los textos y de sus traducciones, la mitología que contienen resulta aún muy incierta, pero el tema central parece ser el de una lucha entre la vida y la muerte en la naturaleza, desarrollada en forma de drama de la vegetación en el que participan numerosos dioses y diosas. Ello no ha de sorprendernos, si pensamos que fue en el norte de Siria donde floreció el culto de Adonis, con sus semillas germinantes sembradas en vasijas llamadas jardines, para simbolizar la vegetación de primavera, con sus lamentaciones por el joven dios, y las plantas marchitas. Sí, como parece muy probable, los textos eran rituales litúrgicos de Año Nuevo. Es posible que esos ritos finalizaran con un matrimonio sagrado que asegurase la continuidad de la fertilidad en la naturaleza. Hay en dichos textos una o dos alusiones que apuntan a la celebración de una ceremonia nupcial. No podemos estar del todo seguros, pero hay razones para creer que el ritual de Ras Samra era una versión cananea del culto a Adonis Tammuz, sin duda con sus características y diferencias propias, como en las celebraciones paralelas que encontramos en otras regiones del creciente fértil. Detrás de todas ellas estaba la relación común de esos dioses con la vida de la vegetación, relación que llevaba consigo su sufrimiento y muerte cuando el grano era cortado y trillado, y su resurrección con la reaparición de las cosechas después de las lluvias de primavera y de otoño, o de la crecida del río, dentro del ciclo anual de la naturaleza. Dado que el rey y la reina eran sus encarnaciones o servidores en la tierra, tenían que desempeñar sus respectivos papeles en la fiesta de Año Nuevo para asegurar la fertilidad de los campos y la prosperidad de la nación sobre la que reinaban, con este carácter sagrado. Como podemos ver, aquí nos muestra la semejanza que existe entre el dios del cielo llamado Aleyan, hijo Baal, y su enemigo Motit, hijo de el señor del mundo subterráneo, demonio. Es decir, Baal como Dios, y Aleyan como el Hijo de Dios. ¿Y no nos recuerda esto al Dios bíblico y la encarnación de su Hijo Jesucristo? Sigamos con las comparaciones. Después de un combate con un dragón llamado Yaonar, que finalizó con la victoria de Aleyan, el vencedor instala un palacio. Pero el benefactor Aleyan fue asesinado en pleno verano, y su descenso al mundo subterráneo e infierno era símbolo de restaurar la vida en la tierra. ¿No nos recuerda esto
al Cristo celestial, que en el Apocalipsis lucha contra el dragón, y lo vence restaurando la vida en la tierra. Los hebreos. Dentro de este marco general, y sobre este fondo, es donde hay que estudiar los comienzos de la religión hebraica. La nación que, más adelante se llamaría Israel, era de origen mixto. En el segundo milenio AC, había hecho su aparición en el norte de Mesopotamia, procedente de la combinación de un grupo no semítico, los hurritas, cuyo hogar ancestral se situaba en las montañas del Kurdistán, con un pueblo muy disperso al que bastantes fuentes contemporáneas designan con el nombre de Abiru. Emigrando hacia el oeste, llegaron finalmente a Palestina, y allí se mezclaron con la población semítica cananea, tal como se indica en la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y en el libro del Génesis. Lo primero que se descubre aquí, es que, el pavoneado pueblo israelita, no era un pueblo puro, sino una mezcla con otros pueblos. Lo señalo porque el pueblo hebreo, y sus dirigentes, siempre despreciaron la unión de sus miembros con otros pueblos. Huelga decir que estas narraciones son en muy gran medida legendarias en cuanto a sus detalles e intención, reflejando situaciones etnológicas y creencias y prácticas suministran alguna información sobre lo que sucedía en esa parte del Oriente cercano durante la primera mitad y mediados del segundo milenio, cuando los antepasados de Israel vagaban con sus rebaños entre Mesopotamia septentrional y Siria. Un grupo mezclado de nómadas, los hicsos, habían invadido Siria y Palestina desde el norte, llegando incluso a dominar en Egipto hasta su expulsión hacia 1570 a.C. Así, la historia tribal de una parte de los Abiru. Se nos dice que Isaac quiso traer a su esposa de Harrán, en Mesopotamia septentrional, Génesis 24, y parte de ese pueblo compuesto que más tarde serían los hebreos, pasó a Egipto, siguiendo la avalancha de los hicsos desde el norte. Génesis 12. 40. 26. 1. Transcurrido cierto tiempo, hallámoslos instalados en la tierra de Gosén, que puede haber sido el uadí del delta oriental. En este punto, sin embargo, plantea un problema aún por resolver, suponiendo que tenga solución. Todo induce a creer que los hebreos estuvieron estrechamente vinculados hicsos, y que al menos algunos de ellos se infiltraron en Egipto durante la amplia migración de pueblos que en aquel periodo se desarrollaba en todo Oriente Medio. No obstante, resulta muy difícil determinar las fechas de su entrada en el Valle del Nilo y su éxodo posterior. Su llegada que debió coincidir con la ocupación de los hicsos, ya que únicamente en esa época podrían haber sido bien acogidos como indica la historia de José, si aceptamos su historicidad, y haber gozado de la hospitalidad del país. Parece, pues, que la mudanza de su fortuna bajo un faraón que nada sabía de José, a que alude el primer capítulo del libro del Éxodo, se produjo cuando la invasión de los hicsos llegó a su término hacia 1570 a.C. Pero la mención de las ciudades de depósito Pitom y Ramsés como edificadas por los hebreos esclavizados, Éxodo 1. 11, ha inducido a algunos eruditos a creer que su opresor sería Ramsés II, 1300-1224 a.C., y no Mes I, el autor de la expulsión de los hicsos. Se ha sugerido, en consecuencia, que la huida que conocemos con el nombre de Éxodo tuvo lugar después de acceder al trono el sucesor de Ramsés II, Meneptah, en 1212-1202, quien, según sabemos por una estela descubierta en Tebas en 1896, tuvo que sofocar revueltas en Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, el profesor Garstan llevó a cabo extensas excavaciones en Jericó, de las cuales dedujo que la ciudad había sido destruida en la segunda mitad de la Edad del Bronce tardía, hacia 1400 a.C. Ello parecía confirmar la cronología Primera de Reyes 64, que fecha el éxodo 480 años antes de la construcción del Templo de Jerusalén por Salomón. Por tanto, este investigador afirmó que el responsable de la esclavización de los hebreos fue Tutmes III, 1501-1447, y que a su muerte 1447 fue cuando estos lograron sacudirse un yugo que había llegado a ser insoportable.
Todas estas hipótesis contradictorias indican que nos hallamos ante un problema sumamente complejo, y de hecho cada una de las teorías propuestas como posibles soluciones del mismo choca con dificultades casi insuperables a la hora de reconciliar las tradiciones bíblicas con los datos arqueológicos. Así pues, la fecha y detalles de la conquista y ocupación israelitas de Palestina son todavía muy dudosos, y no podemos afirmar con seguridad quiénes eran realmente los hicsos ni cuáles fueron exactamente sus relaciones con los hebreos. El Dios de los hebreos. Algunas de las dificultades que hemos citado se derivan quizá del hecho de que hubo más de una entrada de hebreos en Palestina, y de que únicamente una parte de ellos, quizá de la tribu de José, emigró a Egipto, mientras el resto permanecía en aquella región. En su forma actual, el relato veterotestamentario de la conquista y asentamiento en la tierra prometida, tal como aparece en el libro de Josué, es en gran medida obra de autores y correctores del reino meridional de Judá que, pese a algunas discrepancias, presentaron la invasión como un acontecimiento único, dirigido por Josué tras la muerte de Moisés. Si bien todas las tradiciones coinciden en hacer de Moisés la figura de enganche de los hebreos cautivos, y su centro aglutinante después del éxodo, difieren, en cambio, en lo tocante a los comienzos del culto al Dios de Israel, bajo el nombre de Yahvé o Jehová. En el documento más antiguo, redactado en Judá no más tarde del siglo VIII a.C., y designado habitualmente por la letra J, se da a Dios el nombre de Jehová desde el principio de la humanidad en el jardín del Edén. En el documento más o menos contemporáneo y difundido en el reino de Israel, o zona norte de Palestina, la revelación del nombre divino se atribuye a Moisés cuando ante la zarza ardiente de Madián recibió el mandato de ir a sus compatriotas cautivos en Egipto con un mensaje de liberación de parte del Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, al que llamarían Jehová. Éxodo 3. El documento sacerdotal OP, compilado después del regreso de los judíos de su destierro en Babilonia en el siglo VI, confirma esta versión. Aunque el origen de la divinidad destinada a convertirse en Dios nacional de Israel y del judaísmo, y andando el tiempo en sinónimo de la deidad tal como entendemos hoy este concepto, es muy incierto e impreciso. Parece que Moisés difícilmente habría podido hacerse escuchar por los esclavos hebreos de Egipto, si se hubiera dirigido a ellos en nombre de un Dios totalmente desconocido. Dado que muchas inscripciones, textos y documentos más o menos contemporáneos del período mosaico aparecen nombres divinos tales como Yah, Yami, Yahu, no es probable que Yahvé o Jehová fuera el apelativo familiar de una deidad semítica occidental de la época, y más concretamente entre los kenitas, un clan madianita que vivía en las proximidades del Horeb, el monte sagrado referido erróneamente con el Sinaí. Con ellos pasó Moisés varios años, entre su huida de Egipto y su retorno a ese país para sacar al desierto a sus hermanos oprimidos. Éxodo 2:15. Allí guardaba los rebaños de su suegro Jetro, que se supone debió ser un sacerdote de Jehová. Éxodo 3:1-18. Por consiguiente, pudo ser Jetro el primero en introducir a Moisés en el conocimiento de Jehová, y quien le instruyó en el culto a su dios kenita. Algunos estudiosos, sin embargo, opinan que Jehová era de origen árabe, y que Jetro se convirtió a su culto al comprobar su poder entre los israelitas. En un caso como en el otro, no era una deidad natural hebrea y apenas cabe dudar que fue la influencia de Moisés lo que determinó su adopción por las tribus sacadas por el de Egipto. De ser un dios de esta coalición meridional de hebreos, poco a poco, se fue convirtiendo en centro aglutinante de la nación de Israel. Cuando las diversas tradiciones se combinaron en la narración común que encontramos en las escrituras del Antiguo Testamento en su forma actual, se presentó a Jehová como al Dios que había elegido a Israel como pueblo predilecto, que lo había liberado de la servidumbre de Egipto, que se había revelado a su siervo Moisés en el monte sagrado Horeb llamado Sinaí, y establecido con los hebreos una relación de alianza a través de su caudillo, en los días de su peregrinaje por el desierto. Aunque gran parte de esta tradición antigua es contradictoria,
confusa e imposible de correlacionar con los testimonios arqueológicos e históricos, y la cronología contemporánea. Si se puede razonablemente dar por cierto el hecho de que un grupo de hebreos vivió en Egipto a principios del segundo milenio antes de Cristo, fue reducido a la esclavitud, y finalmente liberado por un caudillo en la persona de Moisés. Él fue, además, el principal responsable